Bueno, el tema que corresponde ahora es área de sólidos geométricos. Ya he hecho unos dibujos en los cuales podemos ver la figura de un sólido geométrico repartido en sus partes. Por ejemplo, he puesto las dos bases, que son dos círculos, que está aquí, y el de arriba, y todo lo que tiene a los lados, que es un rectángulo. Entonces, para saber cuáles son las áreas de estos sólidos geométricos, vamos a utilizar las áreas normales de la figura geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo y dos circunferencias. Entonces, para encontrar el área, lo que vamos a hacer es sumar cada una de sus partes. Por ejemplo, ya tengo aquí a un lado cuál es cómo calcular el área lateral de un cilindro. Esta es una figura, entonces la figura geométrica es el cilindro. Entonces, para calcular nuestra área lateral, vamos a multiplicar dos veces pi por r por h. ¿Por qué? Porque tenemos dos circunferencias, es decir, una arriba y una abajo. El radio, como el área del círculo nos lo dice, que es pi por r al cuadrado, entonces tenemos pi, que es el número que siempre utilizamos, 3.1416, para encontrar áreas de círculo. R, que es nuestro radio, y como está dos veces lo multiplicamos por 2 y multiplicamos la altura, que en este caso es la altura del rectángulo que tenemos aquí. No tomamos en cuenta la base porque la base es el diámetro de la circunferencia, entonces ya lo estamos utilizando. Tenemos dos veces el radio, entonces ahí está nuestra base. Entonces este es el área para calcular el área lateral de un cilindro, pero solo la lateral. Para encontrar el área base, pues tenemos dos bases, y el área de un círculo es pi por r al cuadrado, pero como lo tenemos dos veces, entonces la vamos a sumar, pi por r al cuadrado, y esto nos va a dar un total de dos veces pi por r al cuadrado. Entonces ya tenemos el área base de un cilindro y el área lateral. Para encontrar el área total, lo que vamos a hacer es sumar las dos. 2 por pi por r por h, que es el área lateral, más 2 por pi por r al cuadrado, que es nuestra área base. Entonces, al sumar estas dos, lo que tenemos aquí es que podemos sacar un factor común. Por ejemplo, tenemos un factor común en las dos partes. Tenemos 2pi por r en las dos partes, entonces sacamos 2pi por r como factor común y dejamos adentro lo que nos sobra de cada lado. Aquí nos sobra la altura, el signo, y la que nos sobra aquí es r. Entonces este es el área total de un cilindro, es la suma de su área lateral y su área base. Otra figura geométrica conocida es el cono. Esto es un sólido geométrico. Entonces ya vimos el cilindro, ahora vemos el área de un cono. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos el área de un cono? He puesto, estas son solo generalidades, he puesto que nuestro ángulo, y yo he abierto el cono, podemos notar que un cono es como así, un cono, así como los conos de toma agua, los conos de papel. Podemos verlo así, pero yo lo que hice fue abrirlo, es decir, como cortar esta parte y abrirla. Aquí podemos verla, y la parte base, que es una circunferencia. Entonces nosotros tenemos un ángulo formado aquí, que es en la parte de la punta del cono, y este ángulo vale 360 grados entre G, que es la generatriz, por el radio. Vaya, ¿cómo sabemos que vale esto? Primero, imagínense que esta es solo una parte de una circunferencia más grandota, es decir, hay una circunferencia más grande, pero solo ocupamos una parte y utilizamos ese ángulo, que es un ángulo central de la otra circunferencia.
esto está dividido por la generatriz, pero la generatriz en este caso, en el caso de una circunferencia grande, la generatriz es el radio, pero aquí es una generatriz porque solo es este lado del cono, es decir, este lado. No podemos decir que es altura porque está diagonal, la altura es la que va aquí en medio, pero nosotros ocupamos la generatriz, la de un lado. ¿Y por qué lo multiplicamos por R? Lo multiplicamos por R porque es nuestro radio de la circunferencia base. Entonces, tengo aquí en este lado el área lateral de un cono, pero para no hacer estas cosas podemos sustituirla y hacerla un poquito más pequeña. ¿Cómo la hacemos más pequeña? Podemos sustituir, tenemos el área lateral que es pi por la generatriz al cuadrado por, esto lo podemos cambiar por 1 entre 360 por el ángulo. ¿Por qué? Porque si multiplico el ángulo por 1 me da el ángulo, entonces es como moverlo de aquí hacia un lado y me da lo mismo. Ahora, cuando ya tenemos esta fórmula por 1 entre 360 podemos sustituir este ángulo por el ángulo que ya sabíamos de la circunferencia grande. Entonces lo sustituimos por esto. Entonces el ángulo va a ser igual a 360 grados entre la generatriz por R. Ahora vamos a simplificarla para que nos quede más pequeña. Entonces, como es una multiplicación, 360 se elimina con 360 porque es una multiplicación, porque si multiplicamos este por este nos da 360 y este por este 360 por generatriz y los eliminamos y nos da lo mismo, nos da 1. Entonces, como el 1 en una multiplicación no se ubica, entonces no lo ponemos. También podemos eliminar una g y una g de aquí, entonces este nos va a quedar al cuadrado, sino que nos va a quedar solo una g. Este ya se va a convertir en una g. Entonces nos va a quedar la respuesta pi por la g que teníamos, que es la generatriz, por 1, y como cuando multiplicamos por 1 es el mismo número, por el radio. Entonces el área lateral de un cono es pi por la generatriz por el radio. Ahí tenemos el área lateral. Ahora el área base, como la base es una circunferencia, entonces podemos decir de un solo, así, que es el área de un círculo, pi por r al cuadrado. Ese es el área el área base de un cono. Ahora, ¿cómo saber el área total? Pues de igual forma como hicimos en el cilindro, vamos a sumarla. El área lateral más el área base es igual al área total. Entonces, ¿cuánto nos vale el área lateral? Pi por la generatriz por r, y nuestra área base es pi por r al cuadrado. Esta es nuestra área total. Ahora simplificamos, pero así como hicimos en el del cilindro, vamos a sacar factor común para tener una fórmula más fácil. Entonces, un factor común van a ser en este caso los términos que se repiten en los dos en los dos términos, valga la redundancia. Cada una de las partes que se repiten los dos términos. Por ejemplo, tenemos pi en los dos términos, g no lo tenemos y r sí lo tenemos, entonces lo sacamos. Y aquí tengo pi por r y solo me sobró la g, el signo más, y pi por r, pero como tengo una r más, tengo esto. Entonces el área total, para calcular el área total de un cono, vamos a utilizar esta fórmula: pi por r por la generatriz más el radio. En este caso no podemos decir que la generatriz es igual al radio, porque estamos tomando el radio de la circunferencia pequeña y la generatriz es el radio de la circunferencia grande. Otra área que nos va a servir mucho en este caso para el ejercicio que vamos a hacer es el área de la esfera. ¿Cómo calcular el área de la esfera? He puesto ahí que tenemos el área lateral de un cilindro, pero esto nos va a ayudar. ¿Cómo? Nosotros podemos ver la esfera
al compararla con el área lateral de un cilindro, que era el que ya les había mostrado al principio, cuyo radio sea igual al de la esfera y su altura sea el diámetro de la esfera. Entonces, nuestra altura, ya tenemos el radio, que es R, entonces nuestra altura H va a ser el diámetro. ¿Y cuánto es el diámetro? El diámetro es 2 veces el radio, es decir, cuando sumamos 2 veces el radio nos da el diámetro. Este es el diámetro, y diámetro es igual a 2 por R. Entonces la altura va a ser 2R. Entonces se puede hacer esto, por ejemplo, hay una forma también de hacerlo con un cordel cubriéndolo, esta parte de aquí y esta parte de abajo, y luego se cubre también lo de los lados, y eso hace que encontremos el área. Pero esto es una forma un poquito más fácil. Teniendo nuestra área del cilindro, tenemos que es 2 por pi por R por H, ¿verdad? Pero ahora H no vale el diámetro, que es 2 por R. Ahora, al hacer la multiplicación, tenemos que 2 por 2 me da 4, pi por esto no lo tengo, y R por R me da R cuadrado. Entonces, gracias a esto, gracias al haber sustituido y haber dicho que por medio del área lateral de un cilindro con una altura que la esfera que tenemos sea 2 veces, es decir, que sea el diámetro de la altura. Por ejemplo, aquí tenemos el radio, pero si nosotros lo calculamos, esto son 2 veces el radio y nos da el diámetro, que es igual a 2R. Entonces, como ya tenemos eso y multiplicándolo por 2pi por R, entonces nosotros obtenemos el área de una esfera, que nos da 4 veces pi por R al cuadrado. Entonces ahí obtenemos el área de una esfera. Ahora, ya teniendo el área del cilindro, el del cono y el de la esfera, vamos a proceder con un ejercicio.